Sí, ingeniero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, a ver, vamos a ver qué teníamos para hoy. Desde el artículo ¿qué artículo era? Ya. Escucho. ¿Dudas? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Más que duda es una observación, ingeniero. En el artículo 48, parágrafo B, habla sobre las publicaciones en la mesa de parte y dice que van las contrataciones vigentes mayores a 50.000. Y en el artículo 45, parágrafo 2, dice que las contrataciones mayores a 20.000 van a ir en la mesa de partes y en el SICOE. Ahí hay como una contradicción, digamos. Esa es una observación que hice. En el 45 dice, en el PAC se incluirán las contrataciones mayores a 20.000, ¿sí? Independientemente de la fuente de financiamiento, debiendo ser publicado en el SICOE. Eso es lo que dice el 45. Y el 48 dice las contrataciones vigentes mayores de 50.000, inciso modificado. Sí, esa es una contradicción. ¿A quién le hacemos caso? ¿Sí? Le hacemos caso, ¿no es cierto?, a la que es el 45 en realidad. Lo que pasa que si se fija, el 45 dice que además las de 20.000, ¿no es cierto?, mayores de 20.000, ¿sí? Debe ser publicado en el SICOE. Obviamente que las del artículo 48, ¿no es cierto?, están en las mesas de parte, también van a tener que estar en el SICOE. Pero tiene razón, es una aparente contradicción. Hay que preguntarle a la norma. Pero ingeniero dice que esta fue modificada, el 48 fue modificada el 2013, entonces ¿no sería mejor hacerle caso a la que fue publicada el 2013, al artículo 48? Sí, pero está en el compilado, pues, ¿no? O sea, ¿qué haría yo como institución? ¿Sí? Si esto dice así. Yo lo que haría es consultarle al SICOE diciéndole, oye, ¿cuál es la que vale? Sí. El SICOE, o sea, esa es parte de la pega del SICOE, ¿no es cierto? Pero tiene razón, es una contradicción. Ok, ¿más preguntas? Ingeniero, ¿a qué se refiere con la mesa de partes? ¿Qué es eso? En el artículo 48, publicación en la mesa de partes. En realidad, la mesa de parte es un lugar que está en la institución pública, que debería estar a la entrada de cada institución pública. Entonces, si ustedes van a la gobernación, van a tener que encontrar un lugar donde hay unas mesas o hay uno, en realidad lo que hay en general son unas pizarras, ¿no es cierto?, donde pegan, o unas vitrinas donde pegan información. Entre esa información de esa mesa de partes, ¿no es cierto?, de esas vitrinas, ahí tiene que estar la publicación, ¿no es cierto?, de la información del programa anual de contrataciones. O sea, tienen que ser unas hojas donde dice programa anual de contrataciones, ahí están la lista de las contrataciones y las fechas de contratación. ¿Ok? Lo que pasa es que el término partes, mesa de parte, el término viene de que ¿saben lo que es un parte? No una parte, sino un parte. ¿Han escuchado algunas veces el parte de matrimonio?
que es una invitación, ¿no es cierto? Es algo que entrega información. De ahí viene la palabra. Y mesa de parte es un lugar donde además debe haber información. Entonces, en la entrada de las instituciones públicas debe estar un lugar donde hay información, pero además, normalmente, como les digo, son unas vitrinas en las cuales ponen la información. ¿Ok? Gracias. Ingeniero, ¿Alguien más? buenas tardes. Una Buenas. consulta. Sí. Quería consultarle acerca, entonces, según lo que usted menciona, podríamos decir que la convocatoria pública lo publica la mesa de partes en la entrada de la institución pública. No. A ver, son dos conceptos diferentes. Una es la publicación de la convocatoria, que en su caso tiene que hacerse en el SICOES. Lo que está en la mesa de partes es el PAC, que es el Programa Anual de Contratación. Yo les comentaba la clase pasada la diferencia entre PAC y POA. POA, ¿no es cierto?, que es el programa anual de contratación o el programa operativo anual, que es en realidad el presupuesto de la entidad pública. Eso es qué es lo que se va a hacer ese año, qué proyectos hay y qué montos tienen. En cambio, el PAC es el programa, y cuando yo hablo de programa, hablo de tiempo, hablo de fechas. Entonces, en la mesa de partes dirá, está programada, ¿no es cierto?, la contratación de la construcción del puente, no sé qué tal, para el mes de mayo. Está programada la contratación de la escuela tal, ¿no es cierto?, el mes de junio. Está planificada, o sea, es una planificación, ¿no es cierto?, de cuándo se van a hacer las cosas, no es la convocatoria. ¿Se entiende la diferencia? No se Sí, entiende. ingeniero. Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero. El Ok. SICOES en todo caso es la convocatoria pública, pero lo que se refiere a la mesa de parte, ya eso ya es lo que se refiere a cuándo se va a hacer, está dentro del PAC. ¿cierto? Exactamente. ¿Cuándo se van a hacer todas las licitaciones de ese año? ¿Cuándo? Es una planificación, pues se llama, ¿no es cierto?, un programa. Cuando hablamos de programa estamos programando cuándo se va a hacer. Entonces estará una lista ahí de las contrataciones que van a hacer ese año y dirá cuándo. A veces lo tienen en un cuadro, a veces tienen una lista. Lo que sería más lógico es que haga un cuadro, que haga un diagrama de barras donde estén todas las contrataciones y ahí se ponga, ¿no es cierto?, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 y se ponga qué mes se va a contratar. Esa es la diferencia. En cambio, cuando hablamos del SICOE, se sube la convocatoria, donde está el DBC, la convocatoria, la información, los anexos, los planos, los términos de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Más preguntas? Ingeniero, buenas tardes. En el inciso C del artículo 48, no sé si podría explicarlo. No lo pude entender. A ver. Cuando lleguemos al final de este documento, se explica todo el proceso de impugnación. ¿Qué es una impugnación? Una impugnación es un reclamo. Ya hemos dicho que solamente hay 2 resoluciones impugnables, es decir, 2 resoluciones que hace el RPC a las cuales yo puedo impugnar, a las cuales yo puedo reclamar. Esas 2 resoluciones son
la resolución mediante cual el RPC aprueba el DBC y la resolución mediante el cual el RPC adjudica una contratación o la declara desierta. Esas son las resoluciones. Entonces, si yo como empresa no estoy de acuerdo con con un DBC al cual, por ejemplo, yo hice observaciones en la reunión de aclaración del DBC o hice observaciones a través de preguntas escritas y no me dieron lugar porque dijeron no, su reclamo no corresponde. Entonces, cuando sale esa resolución, yo puedo impugnar. Para impugnar hay que poner una garantía, que es la mitad de la garantía de seriedad de propuesta. Eso se llama impugnación. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice aquí que en la mesa de partes deben también estar las resoluciones impugnadas en el plazo máximo de 2 días a partir de la fecha de emisión de las mismas. ¿Sí? Quiere decir que si yo reclamo mediante una impugnación, esa resolución de la que son impugnables, deben ponerla también ahí y pegarla en la mesa de parte. Para que yo vea, si yo voy a la gobernación, a ver, miro, esta licitación ha sido impugnable. ¿De qué me sirve esa información? Me sirve que si ha sido impugnable posiblemente, ¿no es cierto?, se vuelva al vicio más antiguo y capaz que la liciten de nuevo. Entonces yo tengo información, no, esta licitación a la cual yo me presenté y perdí, la han impugnado, capaz que la licitan de nuevo o vuelva al error más antiguo. Entonces ya tengo yo ese tipo de información. Por eso es que, ¿no es cierto?, dicen el plazo máximo de 2 días a partir de la fecha de la emisión de las mismas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, recalco. Son 2 resoluciones que pueden ser impugnables. ¿Cuáles son las 2 resoluciones impugnables? La resolución que aprueba el DBC y la resolución que adjudica o declara desierta. Esas resoluciones, en el plazo máximo de 2 días a partir que se las firma y se las emite, deben también estar en la información, en la vitrina esa, ¿no es cierto?, de la mesa de parte. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. ¿Sí? ¿Más preguntas? Ingeniero, en el artículo 51, cuando habla de notificaciones, parágrafo 1, el último reglón me costó entenderlo o no lo entiendo. Eso quería que me explique. Notificaciones. Para efecto de la presente norma, las notificaciones, entiende que es una notificación, ¿no es cierto? Algo que yo le comunico, algo, lo notifico, ¿no es cierto?, con algún documento. Es muy común en la jerga jurídica una notificación. Entonces, cuando a alguien lo quieren meter en un juicio, ¿no es cierto?, lo tienen que notificar. Entonces, tiene que ir, ¿no es cierto?, el Ministerio Público a la casa del señor y notificarlo que se debe presentar, ¿no es cierto?, en la audiencia cautelar, por ejemplo. Esa es una notificación. Entonces, en este caso, dice que las notificaciones serán realizadas vía correo electrónico y o fax a través del SICOES en el plazo máximo de 2 días a partir de la fecha de la emisión de la resolución impugnable. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que en el plazo, supóngase que yo como RPC firmo una resolución en la cual apruebo un DBC. ¿Quién hace eso? El responsable del proceso de contratación. Lo que tiene que hacer es en el plazo máximo de 2 días de la fecha que emitió esa resolución, porque es una resolución impugnable, ¿sí?,
¿Qué tiene que ser? Serán realizadas vía correo electrónico. ¿A quién? Capaz que a los correos electrónicos de los que me hicieron preguntas, de los que estuvieron en la reunión de aclaración, pero también y a través del SICOES, ¿sí? Entonces, a través del SICOES yo tengo que, como entidad pública, firmé la resolución que apruebe el DBC, tengo que subirla al SICOES, pero tengo que subirla al SICOES en el plazo máximo de 2 días, porque si no, estoy incumpliendo un procedimiento. Y yo le doy un caso. A mí me pasó eso. Por alguna razón, yo firmé una resolución no me acuerdo si era de adjudicación o de aprobación del DBC. Y no la subí al SICOES, ¿no es cierto?, en el tema de los 2 días. Pues ese plazo máximo de 2 días. Eso debe haber sido el año 2006, 2007. Después de 4 años, me llega una notificación de la Contraloría Departamental en lo que me cargaban una responsabilidad administrativa de por qué yo me había demorado más de estos 2 días. Después de 4 años, 4 o 5 años, me cae una notificación, ¿no es cierto?, diciendo que yo tengo 10 días para hacer el descargo. O sea, ¿qué quiere decir que hacer un descargo? Que yo tengo que justificar el por qué. Y yo, imagínense que después de 4 o 5 años, ¿qué me iba a cobrar? ¿No es cierto? ¿Cuál fue la razón? Capaz que estuve de viaje 2 días y no hubo tiempo de firmar, y volví a los 2 días y después lo firmé, pero ya habían pasado los 2 días. Esos temas de procedimiento son pecados mortales para la Contraloría. Yo no cumplí este procedimiento. Entonces me hicieron un cargo de responsabilidad administrativa. Pero cuando es una responsabilidad administrativa, ¿no es cierto?, quiere decir que me pueden suspender, me pueden botar de la institución, ¿sí? O me pueden cobrar una multa. Y yo ya no estaba en la institución, ¿sí? Ya había salido yo como 3 años antes. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice es que en el caso de las responsabilidades administrativas, termina su efecto a los 2 años. Así dice el procedimiento administrativo, ¿sí? Una responsabilidad administrativa solamente dura 2 años. Después de 2 años ya no me pueden hacer nada. Entonces yo ni siquiera fui a buscar la información a ver cuándo fue, nada. Yo presenté un memorial a la Contraloría, ¿no es cierto?, que había había prescrito, así se llama, había terminado su tiempo de vigencia de esa responsabilidad. Y por lo tanto, ¿sí?, presenté eso y listo, no hubo más nada, ¿sí? Caso contrario, si esa notificación me lo hubieran hecho dentro de los 2 años que dice la ley de procedimiento administrativo, si me lo hubieran hecho dentro de los 2 años, yo tendría que haber ido, buscar la información y justificar, ¿no es cierto?, que por qué fue que yo no firmé, ¿no es cierto?, y no publiqué esa resolución dentro de los 2 días. Por eso le digo, yo capaz que hubiera viajado, pues, ¿no es cierto?, y dentro de los 2 días no se pudo firmar y subir al SICOE. ¿Se entiende? Espero que sí.
Más preguntas. Ingeniero, en el artículo 54 habla sobre las condiciones de contrataciones menores y en el inciso A dice no requiere cotizaciones ni propuestas. Entonces, ¿esto significa qué? ¿Que agarran al primero es el primer proponente? Las condiciones para la contratación menor deberán ser reglamentadas en cada entidad pública y deberán considerarse lo siguiente. No requieren cotizaciones ni propuestas, ¿sí? A ver, lo que pasa es que ¿se acuerdan de lo que es el reglamento específico? ¿Sí? Entonces, cada entidad tiene una reglamentación, una reglamentación interna. Esto que dice no requiere cotización ni propuestas, ¿no es cierto? Solamente puede ser que se va y se compra, ¿no es cierto?, en forma directa. ¿Sí? Porque dice, no requiere cotizaciones ni propuesta. Entonces yo voy y compro, ¿no es cierto?, papel, digamos, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que en las entidades públicas, normalmente esto está reglamentado, que por lo menos, ¿no es cierto?, tengan 3 cotizaciones. Pero, ¿por qué lo hacen eso? Eso lo hacen para cubrirse las espaldas, eso lo hacen para que las cosas sean transparentes, eso lo hacen, ¿no es cierto?, para que no se abuse de eso, y por eso en las reglamentaciones internas de la entidad normalmente le piden 3 cotizaciones, normalmente, pero eso ya hay que ver el reglamento interno, pero como norma general, ¿no es cierto?, no requeriría cotizaciones ni propuestas. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Pero entonces, perdón, me quedo con una dudita ahí. Entonces, estas no se publican en el SICOES, las contrataciones menores. No se Ay, publican en el sitio. No se publican. gracias. Una pregunta. Ingeniero, entonces en este caso sería como una contratación por emergencia o si no se publica, lo contratan directo. No necesariamente emergencia, ¿no es cierto? Como yo le decía, a ver, pucha, me faltó tinta, ¿no es cierto? Voy a ir a comprar tinta para mi impresora. ¿Y cuánto cuesta eso, no es cierto? Ya voy a comprar 1.000 pesos, ya. Y compro varias tintas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, no requiere cotización ni propuesta. Pero vuelvo a insistir, casi en todas las instituciones públicas, ¿no es cierto?, en su reglamento interno, ¿sí?, requieren por lo menos 3 cotizaciones. Pero a nivel de norma general, no requieren cotizaciones. Pero yo puedo en mi reglamento interno, que lo debe aprobar, ¿no es cierto?, la dirección de norma, puedo colocar, no, yo quiero mayor transparencia, yo quiero por lo menos presentarme tres proformas, digamos, ¿no es cierto?, para elegir entre algunos precios. ¿Algo más? Ingeniero, disculpe, en el artículo 51, parágrafo 3, dice que en caso de que la notificación vía correo electrónico y o fax no hubiera podido ser efectuada, y esta es la parte que no entiendo, la notificación se hará por realizada en la fecha de publicación de la resolución en el SICOE. ¿Esa parte me podría explicar, por favor? Antes decía, al principio dice, o sea, a efecto de la presente notificación se realizará correo electrónico y o fax y a través del SICOE, en el plazo máximo de 2 días a partir de la fecha de emisión. ¿Sí? Lo que usted está diciendo es en qué inciso. Parágrafo 3. Ya, en el parágrafo 3, en caso de que esa notificación se hubiera hecho por correo o vía electrónica y fax, no hubiera podido ser efectuada. O sea, supóngase que yo digo, bueno, notifiquen a través de los correos que tienen de los que estuvieron presentes en la reunión de
aclaración. Están todos los correos ahí de los que se presentaron a hacer aclaraciones o no, o preguntas escritas, ¿sí? Si eso no se pudo hacer, no pudo ser efectuada, vale la notificación que se hace en el SICOE. O sea, no es que si yo hice por fax y el fax no me llegó, ¿no es cierto? Que, mire, mi correo electrónico yo lo había cambiado y por lo tanto usted no me mandó. No, señor. Si no le llegó, si no, yo le puso mal su correo, usted debería darse por notificado porque esa resolución también está en el SICOE. O sea, nadie puede reclamar de que no le llegó por fax o no se pudo ser efectuada, ¿no es cierto? O por correo electrónico está mal el correo, que le rebotó el correo, nada. Nadie puede decir nada. ¿Por qué? Porque yo debo estar pendiente en el SICOE, ¿no es cierto? Porque debe subirse al SICOE. ¿Ok? Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero, una pregunta. En el artículo 48, inciso B, habla sobre las contrataciones vigentes mayores a 50.000. Tiene que ser las convocatorias de la entidad, ¿no? Donde de cada entidad, bueno, digamos hablando de la gobernación, tendría que ser la convocatoria de contrataciones de la gobernación. Claro. ¿Así? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Cada entidad es independiente con sus contrataciones. Otra pregunta, ingeniero. Si se realiza una de las contrataciones donde indica en el artículo 49, párrafo 1, inciso B, ¿por qué no publican en el SICOE las causales por las cuales se está haciendo dicha contratación? Publicación del sistema de contrataciones. ¿Sí? En el inciso B dice las contrataciones por emergencia, contrataciones menores, contrataciones por objeto específico, contrataciones directas para empresas públicas, ¿sí? Las contrataciones directas de bienes y servicios. Lo que pasa es que si usted tiene una emergencia, no puede estar publicando en el SICOE esperando que emergencia es emergencia. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las causales para la emergencia, ¿sí? Contrataciones con objetos específicos también, contrataciones directas también. Ya vamos a ver las contrataciones directas, ¿no es cierto? Yo no tengo que hacer contratación si voy a comprar gasolina o si voy a comprar un pasaje, ¿no es cierto? Porque el precio es único. Entonces, ¿a qué voy a hacer concurso, ¿no es cierto?, para comprar el combustible si el combustible vale lo mismo, ¿sí? Lo que no está bien, aunque lo dice aquí, y yo siempre son de las cosas que he reclamado, ¿no es cierto? Dice, para, ¿no es cierto?, contrataciones directas para las empresas públicas nacionales estratégicas. ¿Verificaron las empresas públicas estratégicas? Les dije que lo busquen. ¿Quién buscó? Yo busqué, ingeniero. ¿Y qué encontró? Cuéntenos qué encontró. Hay una actualización de 2017 y de este año más, donde nos indica que las empresas han entrado en una déficit del más del 85%, y nos dice también que el gobierno actual está financiando alrededor de 500 millones para cada empresa pública para que éstas, creo que, vuelvan a funcionar, y hay varias críticas acerca de eso. Qué bárbaro, ¿no? O sea, Sí. yo he estado, hago una empresa de una fábrica de vidrio, ¿no es cierto? Empiezo a producir, no vendo, tengo personal, ¿no es cierto? Y sucede que estoy con déficit. Y ahora, señores bolivianos, todos nosotros que pagamos impuestos, señores bolivianos, ¿no es cierto? Yo le voy a quitar su platita a ustedes en la plata de los impuestos y le voy a dar a estas empresas estratégicas que están quebradas. ¿Y quién las quebró? Yo no la quebré, la quebró
la administración del gobierno central. Esas cosas, ¿no es cierto?, son lo que yo les decía, el Estado es mal administrador. Entonces, usted, fíjese la información que he encontrado, 500 millones, ¿no es cierto?, que le va a dar el Estado a las empresas extranjeras para que las sigan quebrando, pues, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero además, este tema de las contrataciones directas, ¿no es cierto? Este tema de las contrataciones directas, yo alguna vez en algunas conferencias que di, dije que este artículo es una legalización de la corrupción. ¿Por qué las empresas públicas nacionales estratégicas pueden comprar en forma directa? ¿No es cierto? Porque así nomás. ¿Sí? Va y compra directamente. Y fíjense que no está hablando de montos, ¿no es cierto? Está hablando como si fuera una emergencia, como si fuera una contratación menor. Dice contrataciones directas para las empresas públicas nacionales estratégicas. Si habiendo tanta norma, ustedes ven todos los días tanta corrupción, imagínense, ¿no es cierto?, si no hay norma para contratar en forma directa en la empresa pública nacional estratégica. Es una vergüenza como país que tengamos estas cosas. Nosotros ya les comenté que en muchos casos, en muchas foros, ¿no es cierto? El último que fue en enero del año pasado se dijo, oye, gobierno, basta de que las empresas públicas nacionales estratégicas compren como quieren. Y está en la norma, ¿sí? Y se reclama y no pasa nada, sigue en la norma, ¿sí? Entonces, yo soy muy crítico de este tema y lo he dicho públicamente, he dado conferencias donde este tema en especial, ¿no es cierto?, lo he sacado a la luz. Para mí, ¿no es cierto?, es, entre comillas, legalizar la corrupción. Porque el que quiera hacer corrupción con este artículo lo hace, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está en la norma. Ya yo voy a hacer una obra, ¿no es cierto?, pero es una empresa pública, nacional, estratégica, ¿sí? Ah, ya. Compre pues como quiera. Tienen obviamente reglamentos internos, ¿no es cierto? Pero ya desde aquí le están dando, ¿no es cierto?, vía libre, ¿sí? Entonces, algo más. Sucede que la ley financiera, que es la ley que aprueba el presupuesto, ya creo que desde el 2008, una cosa así, se prohibía que nadie puede ganar más que el presidente del Estado plurinacional. En ese entonces eran 14.000 bolivianos. Por ejemplo, en la universidad, ¿no es cierto?, profesores con su carga horaria completa, ¿no es cierto?, había, y con mucha antigüedad, había docentes que estaban ganando 18, 20, 22, 25.000 bolivianos por mes, de los mejores sueldos pagados de las entidades públicas. Entonces viene la ley financiera y dice nadie puede ganar más que el presidente. Y durante 1 año, 2 años, se siguió pagando lo mismo que hizo el entonces rector Remy Ferreira. Lo que hizo es decir, señores, la Contraloría me está diciendo que ustedes no pueden ganar más que el presidente. ¿Y qué pasó? Todos los profesores que ganaban más de 14.000 bolivianos, ¿sí?, tuvieron que bajar su sueldo a 14.000 bolivianos. Y ojo, no solamente 14.000 bolivianos como docente, sino 14.000 bolivianos sumado todo el dinero que puede ganar una persona por parte del Estado. Entonces, habían profesores que además de trabajar en la universidad, también trabajaban en alguna entidad pública. Y por lo tanto,
la suma de su sueldo, ¿no es cierto?, no podía ser más que la del presidente. Y sucedió un tema interesante, ¿no es cierto? El profesor tuvo que seguir dando las mismas materias con esa carga horaria y ganando mucho menos. Algunos tuvieron que dejar o la institución pública donde trabajaban, o algunos que no trabajan en institución pública, buscarse otro trabajo. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Muchos docentes, ustedes saben mejor que yo, que hay muchos docentes antiguos. En la Facultad de Tecnología, ¿no es cierto? Creo que más del 80% de los docentes tenemos más de 60 años. ¿Qué le pasó a ese docente? A ese docente salió a la calle a buscar trabajo y ¿qué encontró? Casi nada. Porque, a ver, usted, ¿cuál es su experiencia en obra? Cero. ¿Cuál es su experiencia? Tengo 20, 30 años de docente. ¿Y le sirve 30 años de docente a una empresa consultora, a una empresa constructora? No le sirve. Sin embargo, en las empresas públicas, nacionales, estratégicas, le pueden pagar más de lo que gana el presidente. Entonces, ¿por qué un ingeniero que trabaja en una empresa, no sé, una fábrica de cemento, ¿sí? ¿Por qué tiene que ganar, no es cierto, el doble que yo, o que yo no puedo ganar más que lo que dice la ley financiera? Entonces, a las empresas públicas nacionales estratégicas le han dado una libertad impresionante. Y por eso ha habido tanta corrupción. Así de sencillo. ¿Okay? Y ustedes lo están viendo, están viendo en la prensa todos los días, los temas estos. Todos los días está saliendo temas de corrupción de contrataciones, ¿no es cierto? A la exalcaldesa del municipio de Santa Cruz, ya la semana pasada o esta semana le han instaurado 3 juicios, ¿no es cierto? Y bueno, por no cumplir la norma. ¿Sí? Ok, adelante, más preguntas. A ver, si los incisos 6 del párrafo anterior fueron modificados ya, decreto supremo con la siguiente. Aquí está hablando en esta publicación en el sistema de contrataciones estatales, ¿no es cierto? En el inciso D dice, a ver, el C dice proponente que desistieron de formalizar la contratación mediante contrato, orden de compra o servicio, contratos resueltos, órdenes de compra, órdenes de servicio incumplidas. ¿Qué quiere decir? Que toda esta información, ¿no es cierto?, debe publicarse en el SICOE. O sea, si hay una empresa que incumplió, publíquelo, porque además si una empresa que incumplió, obviamente cuando incumple la empresa, no la entidad pública, cuando incumple la entidad pública nunca lo publica. Pero cuando una empresa incumple, lo tiene que publicar en el SICOE, porque además en empresas, hemos visto que en empresas, en obras de construcción de una licitación pública y una empresa que desiste de firmar el contrato, ¿no es cierto?, o que se resuelve el contrato por culpa de la empresa constructora, además de cobrarle la garantía, tiene 3 años que no puede presentarse a licitación. Adelante. Ingeniero, en el artículo 58, inciso E, quería que me explique, por favor. Proceso de contratación por cotización o propuestas. Inciso E.
¿sí? Considerando las siguientes actividades, o sea, aquí está que el proceso de contrataciones por cotización o propuesta, ¿sí? Debe considerar las siguientes actividades, o sea, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe hacer actividades previas a la publicación, debe hacer inicio del proceso de publicación, debe hacer actividades administrativas, y el inciso D, apertura y lectura, y el inciso E dice evaluación y acto continuo de cotizaciones o propuestas presentadas, elaboración de informe, evaluación. Aquí está diciendo cuál es el proceso que deben seguir las contrataciones por cotización o propuesta. ¿Qué debe hacerse? Debe hacer actividades previas, elaborar especificaciones técnicas. ¿Qué más debe hacer? Debe darse inicio con la publicación de la convocatoria. ¿Qué más debe hacer? Debe hacer actividades administrativas, ¿no es cierto? Como las propuestas, la consulta ISPIR, la inspección previa, la reunión de aclaración. Debe hacerse la apertura y lectura de los precios. Debe hacerse la evaluación en acto continuo de cotización o propuesta presentada y elaboración de informe. Quiere decir que la comisión de calificación tiene que evaluar y después hacer su evaluación y recomendación de adjudicación o de declaratoria desierta. Después la convocatoria a todos los proponentes que presentaron propuestas cuando se requiere aclaración a una o más propuestas. ¿Qué quiere decir? Que la comisión de calificación puede pedir aclaraciones, no para modificar, sino para pedir aclaración. Después de eso, el RPC, ¿qué hace? Hace la resolución de adjudicación o resolución de declaratoria desierta. Y nuevamente aquí dice, se notifica. ¿Qué es la notificación? Se le dice, esta es la resolución que ha adjudicado a tal empresa, ¿no es cierto? Y lo llama a suscribir el contrato o la orden de compra. Y después viene, cuando se termina, ¿no es cierto?, el proceso de la obra, viene la recepción. En otras palabras, les está diciendo aquí cuál es el proceso de contratación, el flujograma, llamémosle así. Primero esto, después esto, después esto, después esto, después esto, después esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, disculpe una consultita al respecto del artículo 58. En este proceso de contratación, entonces, solamente entrarían aquellas empresas o aquella empresa que ya ganó, ¿no es cierto? En este proceso ya, porque ya este es el proceso de contratación, ¿no? No. El proceso de contratación se habla, ¿no es cierto?, desde que se publica el DBC en el SICOE. Ahí empieza el proceso de contratación. Y dice en el 58, el proceso de contratación, ¿no es cierto?, tiene que hacer actividades previas donde elabora antes especificaciones, inicia el proceso de la publicación, hace actividades administrativas, hace la apertura, hace la evaluación, hace la invitación o digo el convocatorio si tiene consulta a la comisión de calificación, elabora la resolución de adjudicación, notifica, ¿no es cierto? Se suscribe el contrato y al final de la obra se hace la recepción de la obra. Si es caso de obra, si es caso de consultoría, si es caso de supervisión. O sea, es todo el proceso. Incluso el primer párrafo dice actividades previas. ¿Qué son las actividades previas? ¿Quién las hace? Normalmente las hace la unidad solicitando, preparando la parte técnica, ¿no es cierto?, de elaborando las especificaciones técnicas, términos de referencia. Ingeniero, en el artículo 60, donde nos dice los tipos de convocatoria, ahí hay casi cuatro renglones donde dice si por el objeto de la contratación se requiere dar difusión internacional a la convocatoria. Todo ese concepto, ingeniero, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que cuando es convocatoria internacional, además de subirlo en el SICOES, ¿no es cierto? Normalmente, las convocatorias internacionales son obviamente obras o consultorías grandes, más de
más de 70 millones. Y normalmente son con financiamiento de organismos internacionales. Entonces, lo que se hace, además de subir al SICOE, la entidad financiera también publica internacionalmente. Si no, también la entidad licitante tiene que publicarlo en revistas especializadas. Hay revistas especializadas a nivel internacional, así tipo SICOE, digamos, pero son internacionales. La otra forma que se hace es que algunas licitaciones, cuando es con organismos de financiamiento externo, el organismo de financiamiento limita algún tipo de participación. Por ejemplo, supongamos que el que financia es FONPLATA, el Fondo de la Cuenca del Plata. ¿Quiénes son los países miembros de FONPLATA? Los países miembros de FONPLATA son Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Nada más. Entonces, condiciona el banco de FONPLATA, condiciona que solamente se pueden presentar empresas de esos países. No puede venir una empresa chilena a esa licitación, porque dice solamente para los países miembros del organismo de financiamiento. En cambio, una licitación por el BID, bueno, en el BID hay muchos países, pero igual solamente pueden presentarse a la licitación las empresas de los países que pertenecen, ¿no es cierto?, al BID. Entonces, esa es las condiciones, ¿no es cierto?, que muchas veces cuando son licitaciones con financiamiento externo, los financiadores se encargan además en revistas especializadas a publicar, ¿no es cierto?, las contrataciones en los otros países. Ingeniero, ¿podría hacer una síntesis de la sección 2 de la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo, el artículo 55? ¿Qué quiere decir con la modalidad de apoyo a la producción y empleo del monto de 50.000 a 1 millón? Es un tema matemático nada más. Sí. Que toda no, o sea, podría hacer otra contratación, digamos, pero ¿a qué se refiere con apoyo nacional a la producción y empleo? Ya, ¿qué quiere decir apoyo nacional a la producción y empleo? Es un nombre que le dieron. Se podría haber llamado licitaciones tipo Pepe. Nada más, nada. Solo que como son contrataciones, están intermedio entre la contratación menor y la licitación pública. Y se supone que en ese caso participan empresas más pequeñas, ¿no es cierto?, y hay mayor apoyo al empleo y a la producción de empresas pequeñas. Más nada de eso significa. Es un nombre que le dieron. Antes se llamaba otra cosa, ¿no es cierto? O antes no existían. Existían las contrataciones menores y las licitaciones públicas. Pero además aquí los dividieron. ¿Para qué? Para que exista una categoría, llamémosle así, entre 50.000 y 1 millón, que son empresas pequeñas o profesionales unipersonales, que si los metían, en la categoría de licitación pública, ¿no es cierto?, las condiciones de una licitación pública son mucho mayores en cuanto a papeles, documentos que hay que presentar. Entonces, un profesional, ¿no es cierto?, independiente, una empresa unipersonal, cuando es AMPE, ¿no es cierto?, tiene que presentar menos papeles y le es más fácil. Entonces, crea mayores empleos para gente que no tiene grandes empresas para presentarse a licitaciones públicas. Pero más de ello es un nombre,
¿no es cierto?, de una categoría de licitación. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Okay. Ingeniero, disculpe una consulta con respecto al artículo 58, nuevamente. Ya. ¿Quiénes no podrían participar en el proceso de contratación por cotizaciones o en el proceso de contrataciones, ¿no? Por cualquiera de las dos? Hemos visto ya los inhabilitados. Esos son los que no pueden participar, los que tienen juicio con el Estado ejecutoriado, los que están en quiebra, los que tienen parientes en la entidad pública. Ahí están los que no pueden participar. A partir de ahí, de los que no están en esa lista, puede participar cualquiera. Ahora, cuando veamos el DBC, ¿no es cierto?, en el artículo 2 de cada DBC, 2 o 3, al principio dice proponentes elegibles. Y ahí dice, ¿no es cierto?, se podrán presentar haciendo una construcción, empresa constructora nacional, empresa constructora extranjera, ¿no es cierto?, organizaciones campesinas, etcétera, etcétera, organizaciones no gubernamentales. Establece claramente en el proponente elegible quienes pueden presentarse. A partir de ahí, los demás no pueden presentarse. ¿Okay? Lo vamos a ver en detalle en el DBC. Pero en principio, el concepto a este nivel de la norma, del Decreto Supremo 181, las prohibiciones ya las dimos, ¿no es cierto?, quienes no podían presentarse. A partir de ahí se puede presentar cualquiera, a no ser que en el DBC, por alguna razón, se limite. ¿De acuerdo? Gracias. Ingeniero, en el artículo 61, en el inciso B y en el inciso C. En el inciso C, licitación pública internacional, dice para la contratación de obra. En el inciso B dice licitación pública internacional. ¿Eso sería para bienes, entonces, el inciso B? No, para todos. A ver, aquí está el plazo según la modalidad. ¿Sí? Entonces, cuando es una licitación pública nacional, 15 días para presentar propuesta. Si es una internacional, 20 días para presentar propuesta. ¿Sí? Ahora, las licitaciones públicas internacional para contratación de obras mínimo debe ser 15 días. ¿Sí? Mínimo debe ser 15 días. Y fíjense que dice licitación pública internacional, ¿no es cierto? Mínimo 20 días. ¿Qué lectura aquí? Licitación pública nacional para contratación de obra. Cuando hablamos de contrataciones en general, ¿no es cierto?, son estas que están acá arriba, licitación pública de consultoría de bienes, ¿no es cierto?, internacional, 20 días. Pero si es de obras, ¿sí?, tiene que ser mínimo 15 días. ¿Se entiende? Ingeniero, estos plazos, 15 días y 20 días, son los plazos, dentro de ese plazo las empresas deben presentar sus propuestas para que sean licitadas o puede, digamos, excederse. No. Lo que pasa es que aquí está poniéndose, fíjense que dice 15 días. A ver, les voy a dar un caso y ahí lo van a entender. El tren metropolitano de Cochabamba se licitó, se adjudicó a una empresa española. Ok, empezó la obra y sucede que esa empresa tenía problemas financieros. Estaba quebrada prácticamente. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó un decretito adicional y la volvió a licitar. ¿Y sabe cuánto tiempo le dio? Le dio una semana para que se presente en la propuesta. ¿Y quién se presentó? La misma empresa con la cual habían resuelto el contrato, más otra empresa que la apoyaba financieramente. O sea, esa es una contradicción a la norma. Lo que no se quiere, ¿no es cierto?, es que se pongan plazos muy cortos para que las empresas no tengan tiempo
de preparar propuestas porque capaz que alguien ya sabe que se va a hacer esa licitación. Entonces, lo que no se quiere es que se haga corrupción, porque yo puedo, como entidad pública, ¿no es cierto?, decir, bueno, esta licitación la voy a licitar. ¿Cuándo? Está bien, allá está en el PAC, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Pero ese tema del PAC es modificado a cada rato. Entonces, yo agarro la entidad licitante, algún funcionario de adentro lo llama a su amigo y le dice, mira, esta licitación va a salir dentro de poquito, prepárate. Y si la licitación esa dice, ¿no es cierto?, debe presentarse de aquí a una semana, ¿sí? Obviamente que las empresas están en desventaja porque es poco tiempo. Por eso es que es un plazo mínimo. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que yo pueda poner 20 días de plazo, porque dice plazo mínimo. ¿Para qué? Para que las empresas tengan tiempo de preparar una propuesta. Incluso estos tiempos, antes estos tiempos eran de 20, 25, 30 y 45 días, porque una licitación internacional grande, en 20 días es muy, muy difícil prepararla. Una licitación grande en 20 días internacional, muy difícil prepararla. Fíjense que cuando hay que presentar propuestas, una empresa tiene que estar o registrada en Bolivia, y si no está registrada en Bolivia, es primera vez que viene, tiene que presentar documentación, ¿no es cierto?, de que tiene su representante en Bolivia, tiene que sacar algún tipo de información. 20 días es poco, incluso como está hoy día. Por eso es que se pone como mínimo, para que las entidades no hagan cosas raras y poner 3 días o 5 días. No sé si ustedes lo escucharon al alcalde ayer, ¿no es cierto?, que dijo, vamos a comprar una planta de oxígeno. ¿Cuándo lo anunció? Ayer. Para que presenten propuestas el día miércoles, hoy día. Por supuesto que no encaja en estos plazos. Seguramente está encajando en plazo de una emergencia. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno en este pueblo y la gente se está muriendo. Pero además, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, hay un decreto supremo, ¿no es cierto?, que salió el año pasado, que se podrían hacer compras en forma directa si son temas de emergencia para la pandemia. Bueno, ahí también aparecieron el tema de los respiradores, pues, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es otro tema que algún rato lo vamos a analizar. Seguramente esa licitación que ha llamado el alcalde, que presenten propuestas en 3 días, ¿no es cierto?, seguramente está por excepción, porque no cumpliría estos plazos que dicen mínimo. ¿Se entiende? Ok, sigamos. Una pregunta. ¿Hasta qué artículo tenían que leer? Hasta el 62, ingeniero. Ya, ok. Ingeniero, el artículo 62, en el inciso I, hay una subdivisión ahí adentro, 3, que nos habla de nóminas, resultados y causales de rechazo. ¿A qué se refiere con eso, ingeniero? Artículo 62. Sí, inciso I. Inciso I. Elaboración de la resolución de adjudicación de criterio cierto que deberá contener mínimo. Esto es cuando el RPC hace una resolución mediante la cual adjudica o declara desierta. Esa resolución
debe informar, debe contener, tiene que tener, ¿qué cosa? Tiene que tener la nómina de quienes participaron y su precio, debe tener los resultados de la calificación y debe tener, ¿no es cierto?, en su caso, las causales por las cuales se rechazó y o descalificó si existieren. Entonces, quiere decir que la comisión de calificación que hace un informe, y lo vamos a ver después, la comisión de calificación no adjudica, solamente recomienda. Es el RPC que después dice y saca una resolución con todos los antecedentes, ¿no es cierto? La licitación que se hizo en tal fecha, se presentaron tales empresas, ¿sí? Y la comisión de calificación sugiere que se adjudique a la empresa tal porque tiene el mayor puntaje, bla, bla, bla. Y tiene que hacer una resolución con todo eso. Lo que le está diciendo aquí es, oiga, no me diga la resolución se adjudica a tal empresa. No, señor. Usted tiene que presentarme en esa resolución quiénes participaron y cuáles fueron sus precios. Tiene que presentar esa resolución los resultados de la calificación, o sea, toda la calificación que le pasó la comisión de calificación. Y si la comisión de calificación descalificó a algunas empresas o rechazó a algunas empresas, tiene que estar justificado. De acuerdo al artículo tanto que dice que el precio de la propuesta no puede ser mayor que el precio de referencia, por eso se descalifica esta empresa. Entonces, toda la justificación de por qué se descalificó, se declaró desierto. Eso es lo que dice este inciso. ¿Okay? Ingeniero, disculpe, ingeniero, ya que tocó el tema de la comisión de la calificación, ¿podría repetir quiénes son los que componen esa comisión, por favor? En esa comisión deben participar personal de la unidad solicitante, que son los principales. ¿Por qué? Porque si van a calificar, evidentemente hay temas de calificación que son técnicos, ¿no es cierto? La experiencia de las empresas, la experiencia de los profesionales, hay mucha información que hay que calificarla y también hay que calificar a veces, muchas veces el equipo ofertado, ¿no es cierto? Y eso es técnico. Entonces, como los que han preparado la parte técnica del DBC son los de la unidad solicitante, ellos forman seguro parte de la comisión de calificación. Además, ¿no es cierto?, debe estar algún representante de la unidad administrativa. En la mayoría de las entidades públicas son unidades de administración y finanzas, en la mayoría de las entidades públicas, ¿no es cierto?, de administración, economía y finanzas. Ellos también tienen que estar presentes en la comisión de calificación. Y además, la unidad jurídica no es parte de la comisión, pero sí asesora a la comisión. Debe estar en la comisión, ¿no es cierto?, de calificación presente para asesorar cualquier cosa jurídica. Porque además, uno de los aspectos que hay que evaluar o analizar, más que evaluar, analizar, es si las empresas cumplen con las condiciones legales. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones legales? Que tengan su NID, ¿no es cierto?, que tengan su registro en Fundempresa, que tenga el poder del representante y que ese poder del representante, ¿no es cierto?, capaz que son 3, 4, 5, 10 hojas del poder del representante, ¿sí?, diga en ese poder, ¿sí?, que está inscrito en Fundempresa además, diga que puede firmar el contrato, diga que puede presentar planilla, diga que puede cobrar un cheque, diga que... Entonces, esos son aspectos legales y por lo tanto debe estar la comisión jurídica. Normalmente son los que forman la parte de la comisión. Obviamente, dependiendo de la magnitud de la obra, ¿sí?, capaz que sean 3, 4 o pueden ser 5, 6, 7, ¿no es cierto?, porque la calificación es muy grande y se necesita más gente para calificar. Yo he estado en propuestas
en propuestas donde cada empresa presentaba, no sé, 2.000, 3.000 páginas de propuestas. Imagínense con 500 hojas nomás que presente cada propuesta, y 10 propuestas son 5.000 hojas de papel que hay que leer y estudiar y analizar y calificar. Entonces muchas veces lo que se hace, bueno, esta es una propuesta grande, va a haber bastantes empresas, entonces se pone en la comisión de calificación personal suficiente como para que no se peguen pues 2, 3 meses calificando, ¿no? Eso tiene que salir rápido. No hay plazo, pero sí hay cronograma. O sea, no hay ningún lugar donde diga el plazo para que la comisión de calificación presente su informe debe ser de 10 días o 15 días. Pero sí dice, cuando se licita, ya está establecido ese plazo. Y hay un cronograma. Y ese cronograma se lo arma en función de la licitación. Entonces ya existe en el momento de licitarse el tiempo en que la comisión de calificación debe presentar su informe, pero es variable para cada obra o cada consultoría o cada compra de bienes que tiene que estar en base al tipo de contratación. Ingeniero, disculpe, ¿y quiénes lo designan? ¿Quiénes lo nombran? Tanto a la parte solicitante, administrativa, finanza y jurídica. Fíjese en las funciones del RPC, él es el que nombra la comisión de calificación mediante una resolución expresa. Así dice la norma, resolución expresa. Entonces el RPC, responsable del proceso de contratación, tiene que decir, ¿no es cierto?, fulano de tal, mengano de tal, tales y tales y tales son nombrados como comisión calificación. Es el RPC que los nombra expresamente. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Disculpe. Artículo, ¿cuánto? Ya, a ver, un ratito. 50, voy a buscar el 50. Cómputo de plazos. Para contrataciones mayores a 50.000, los plazos se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria en el SICOES. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el SICOES salió la licitación hoy día, 2 de junio, se deben contar y dice el DBC, dice, el plazo es de 10 días, se debe contar el plazo, ¿no es cierto?, a partir del día siguiente hábil. Entonces, si hoy fuera viernes, tendría que empezar a contarse desde el lunes. Normalmente, los días que se computan en los plazos normalmente son días calendarios, normalmente. A no ser que en este caso en especial se está aclarando, ¿no es cierto?, que es a partir del día siguiente hábil. ¿Eso para qué? Para que no salga una licitación el viernes a las 6, lo suban a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Y en la empresa no trabajan, ¿no es cierto? Supongamos es sábado o domingo, ya pasaron 2 días, pues, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver después, el cronograma está perfectamente definido, no en días, sino en fechas. Tal fecha, tal cosa, tal fecha, tal cosa, tal fecha, tal cosa. O sea, el cronograma, ¿no es cierto? Tal fecha se publica. Tal fecha, hasta tal fecha se reciben las consultas escritas. Hasta tal fecha se hace la reunión de aclaración. O antes, ¿no es cierto? Si es que hay visita a la obra, tal fecha la visita a la obra. Están con días y horas, ¿no es cierto? El cronograma de las contrataciones, porque es muy, muy, muy sensible. Y un segundo más y un segundo menos, vale.
Entonces, si ustedes le dicen que la propuesta tiene que ser presentada a las 9 de la mañana del día X, tiene que ser hasta las 9 de la mañana. Ni un segundo más, ¿no es cierto? No se puede pasar. Usted llega un segundo más, ¿no es cierto? Y ya no le reciben la propuesta. El tema es, ¿no es cierto?, la discusión en el reloj de quién. Pues eso causó muchísimas discusiones en el reloj de quién. Antes, en Santa Cruz, ¿no es cierto?, se decía en función de la señorita hora. ¿La conocen ustedes a la señorita hora? Ya no, No. ustedes son de celular, pues, ¿no es cierto? Ya no son de teléfono fijo, ¿sí? Entonces hay un teléfono en el cual yo llamo a cotas, ¿sí? Y me dice la hora. 105, por ejemplo. Y me dice la hora, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces antes se ponían en el documento de acuerdo al reloj de cotas. Eso trajo también complicaciones y a nivel nacional no hay en los otros departamentos señoritas horas, pues, ¿no es cierto? Que es automático, no es alguien que está hablando, sino alguien que ha grabado y se pone automáticamente. Entonces la norma dice, en el reloj de la institución. Por eso, con donde se dejan las propuestas, tiene que haber un reloj. Que esté atrasado, que está adelantado unos minutos, nada, es el que vale. Por supuesto, si yo llego, ¿no es cierto? Y ese reloj está adelantado con 10 minutos, ¿no es cierto? Y llegué tarde, a ver un momentito, a ver un momentito, ¿no es cierto? Yo puedo hacer cuestión. Una cosa que esté, ¿no es cierto? Una diferencia de 1 minuto, 2 minutos. Para eso, obviamente, yo tengo que tomar la precaución cuando llevo una propuesta de ir antes, ¿no es cierto? Y no esperar el último segundo. Hay algunas veces que se ha esperado hasta el último segundo. Les voy a comentar después una licitación grande en la que esperamos hasta el último segundo. Obviamente había un reloj grande con segundero y todo, pero esperamos no hasta el último segundo, pero por lo menos los 3 últimos segundos. Cuando llegue el momento se los voy a comentar que es muy interesante. ¿Por qué esperamos los últimos 3 segundos? ¿Sí? Pero es en el reloj de la institución que tiene que tener un reloj. Para los temas administrativos, los plazos son días hábiles. ¿Qué quiere decir? Si yo presento una impugnación, ¿no es cierto? Y la entidad tiene 2 días para contestarme, ¿sí? O para notificar. Esos son administrativos, son días hábiles. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas, casi todas, rara excepción, casi todas trabajan de lunes a viernes, ¿no es cierto? De 8 de la mañana a 12 y de 2:30 a 6 de la tarde. Algunas, hoy por hoy, muchas trabajan en horario continuo por la pandemia, pero tienen un horario oficial, pero es de lunes a viernes. Ok. Más consulta. Ingeniero, tengo una duda, es un poco en general, sí. Aquí en la sección 2 y la sección 3 no se hablan lo de los procesos de contratación, pero cuando hablamos de una consultoría, esta comúnmente no llega a estos rangos de precio, ¿no? O sea, no, o igual se aplicarían a este tipo de procedimientos. Total. Por eso dice, ¿no es cierto? Sistema, ¿no es cierto?, de administración de bienes y servicios. Bienes es compra de cosas y servicios son construcción, supervisión, diseño, o sea que una consultora puede presentarse a un diseño final. Y obviamente que hay diseño final de mucha plata, pues, ¿no? De mucha plata. Imagínense un diseño final de una carretera. No es poca plata, ¿no es cierto?
un diseño final de, qué sé yo, de la planta siderúrgica del Mutún. ¡Wow! ¿Sí? Es mucho proyectazo, ¿sí? Entonces, sí, las consultorías, los diseños, las supervisiones pueden estar en valores que incluso pueden ser internacionales, digamos, ¿sí? Internacionales. ¿Algo más? Ingeniero, disculpe, ¿hay contrataciones nacionales que puedan sobrepasar los 70 millones o sí esas contrataciones son internacionales? Son internacionales, ¿eh? Son internacionales. Porque la norma lo dice, a partir de 70 millones tienen que ser internacionales. Así lo dice la norma. Internacionales. ¿Eh? Ahora, en algunos casos, a ver, le voy a poner otro caso. La represa de Comarapa. La represa de Comarapa fue un proyecto que tuvo un desarrollo de diseño muy largo, varios años, muy largo, y lo hizo una consultora alemana. Y después cuando se licita, ¿sí? Se licita en forma internacional, porque más o menos estaban alrededor de los 7, 8 millones de dólares, lo que había previsto, la consultora que hizo el diseño había previsto, ¿sí? Y se licita y los proponentes no se presentan porque decían que esa obra costaba, no sé, 12, 13 millones de dólares. Yo estaba en el equipo del diseño y supervisión, que es una empresa alemana. Entonces nos llama el prefecto de esa época y dice, oye, señores consultores, ¿qué pasa? Bueno, ¿no? Esta obra, ¿no es cierto? Las empresas dicen que cuesta muchísimo más. No cuesta 7, 8 millones, como ustedes dicen. Se volvió a licitar y las empresas seguían diciendo en una licitación internacional que las obras eran mucho más caras. ¿Qué hicimos? La hicimos nacional, ¿sí? En ese entonces no estaban estas normas, había otras normas, la hicimos nacional. Y cuando se hizo internacional, habían varias empresas nacionales asociadas con internacionales, pero decían, el precio ese, ¿por qué? Porque los consultores internacionales son muy caros, etc. Pero además era un proyecto muy especial, era primera vez que en Bolivia se hacía ese tipo de obra. Esa obra es una represa que tampoco es muy alta, eran 55 metros, pero tenía la característica que se llama roller concrete, o sea, hormigón o concreto compactado con rodillo. Así se va vaciando la represa en sí, se la va vaciando capas de 20 centímetros de hormigón y viene una máquina, una aplanadora, ¿sí? Unos rodillos, ¿no es cierto? Y la compacta. 20 centímetros compacta, 20 centímetros compacta. Y no se podía dejar de hormigonar. O sea, se empezaba a hormigonar y hasta que se terminaba la represa había que estar hormigonando permanentemente. Se tuvo dos juntas que se llaman juntas frías, donde se paralizó por alguna razón, pero cuando se siguió había que hacer un tratamiento especial. Pero el tema es, ¿no es cierto?, era muy especial. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es decir, bueno, que sean empresas nacionales, pero que tengan un experto profesional en ese tipo
de represa que sea con experiencia internacional, de ese tipo de represa. La licitamos en forma nacional. Y las mismas empresas que antes tenían socios internacionales se presentaron como nacionales, empresas de aquí, de Bolivia, ¿no es cierto? Y ganó un consorcio de 2 empresas de La Paz más una empresa aquí de Santa Cruz. Es una asociación accidental de 3 empresas. ¿Cuánto? 7 millones y pico. Pero el consultor que tenían, el especialista que obligamos que exista, es un señor que cobraba $40,000 mensuales. Pero obviamente $40,000 mensuales en el tiempo de licitación no era que subía, ¿no es cierto?, mucho la obra. Pero de esa manera pudimos, porque nos decían a nosotros de la consultora que hizo el proyecto, oye, ¿qué pasa? Pues este proyecto, ustedes dicen que cuesta 7 a 8 millones de dólares y sucede que las empresas dicen que cuestan como 10, 12, 14 millones de dólares. ¿Qué está pasando? Revisen, y nosotros seguimos diciendo, ese es el valor de la obra, hasta que la licitamos nacionalmente y ese fue más o menos el valor de la obra. Entonces, en ese caso, que no estaba esta norma en la otra, pudimos hacer una licitación nacional, ¿no es cierto?, de 7 millones de dólares, ¿no es cierto?, mucho más que los 70,000 bolivianos, ¿ok? Muchas veces esas cosas, ¿no es cierto?, se las tienen que coordinar, compatibilizar y acordar con el financiador. Suceden algunas cosas que como el financiador pone condiciones, ¿sí?, el financiador, ¿no es cierto?, se puede hablar, el gobierno habla con el financiador, ¿no es cierto?, y se pueden hacer algunas variaciones, ¿no es cierto?, en función de características muy especiales, ¿sí?, muy especial. Por ejemplo, en esa misma obra exigió la cooperación alemana que la calificación, el 80% sea a la metodología constructiva y no al precio, ¿sí?, a la metodología constructiva. En ese entonces la norma decía que una obra se debería calificar el 80% al precio y a la parte técnica y metodología constructiva solamente el 20%. Aquí, Alemania, en la cooperación alemana, 80%. De una obra, de una calificación técnica, donde la mayoría, prácticamente todo, excepto algún especialista alemán que hubo en la calificación, ¿no es cierto?, todos los demás neófitos en el tema, ¿no es cierto?, nunca habíamos visto ese tipo de obra. Y así es que estuvimos, le comenté la otra vez, ¿no es cierto?, estuvimos un mes encerrados en un hotel calificando las propuestas puntito por puntito. Después les voy a hacer un detalle de esa calificación que para mí fue una de las mejores calificaciones en cuanto al detalle mínimo de calificación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, siguiendo el caso, entonces con esta nueva norma, lo que usted hizo ya no se podría hacer, ¿no? A ver, es posible. Es posible. Tendré que negociarlo con el financiador, ¿no es cierto? A ver, cuando se financia, hemos leído un artículo que nadie ha preguntado, pero hemos visto ya un artículo que dice qué pasa cuando las contrataciones son con financiamiento externo. Y la norma esta dice, se debe cumplir con las normas, ¿sí?, de Bolivia, excepto en algunas condiciones que pone el ente financiador. Pero esas condiciones que pone el ente financiador están colocadas en el contrato de préstamo. Ese contrato de préstamo es un contrato que tiene que aprobarlo la Asamblea Plurinacional. Para hacer, ustedes saben por qué la están enjuiciando a la señora Yanine ahorita.
No saben porque no ven noticias. Bueno. Supuestamente porque firmaron contratos su empleado hasta fin de gestión, pero ya acabó su gestión. No, bueno, no, ese es uno de los casos que ampliaron, ¿no es cierto?, el contrato de Fundempresa sin hacer una licitación. Pero ahora dicen que además, ¿no es cierto?, firmaron un decreto supremo para la contratación de un préstamo. Cuando, ¿no es cierto?, los préstamos se deben aprobar por ley. Pero obviamente era un préstamo por el tema con el tema de la pandemia, etc. ¿Habrá justificación o no? Bueno, habría que analizarlo en detalle. Pero lo que quiero decir es que la Asamblea Plurinacional tiene que aprobar el crédito. Y cuando se aprueba ese crédito, ahí están las condiciones, ¿no es cierto?, económicas, financieras y algunas condiciones administrativas que coloca el financiador. Por ejemplo, KfW exige que sean las garantías boletas bancarias y no póliza de seguro. Por ejemplo, ¿por qué? Porque Alemania, ¿no es cierto?, considera mayor seguridad una boleta bancaria que una póliza de seguro, ¿sí? Entonces, esas condiciones están en lo que se llama el acuerdo separado, que es un anexo al contrato de préstamo. Alemania tiene unas normas para la contratación de consultorías o obras en los países donde ellos financian. No son las normas de Alemania, con que Alemania licita internamente, son unas normas para el financiamiento, ¿no es cierto?, de las obras y consultorías, ¿no es cierto?, a las cuales en otros países da crédito. Entonces, cuando salió el decreto supremo 181 en el 2009, había muchos temas, ¿sí?, muchos temas que Alemania no estaba de acuerdo, ¿sí? En ese entonces, a mí me contrató la KfW, el banco alemán, desde Alemania, me contrató para que yo haga un estudio de la norma boliviana nueva, el decreto supremo 181, y, ¿no es cierto?, las normas de contratación de Alemania para los países donde financia. Ese fue un estudio que me contrata la KfW, yo hago el estudio, y ahí se ponen muchas de las condiciones que están hoy en el decreto supremo 181 y que KfW no las acepta. Y por lo tanto, cuando KfW financia al gobierno de Bolivia, pone sus condiciones. Esto es lo que dice, vamos a cumplir la norma boliviana, pero esto no, esto no, esto no. Esto se va a hacer así, así, así. Bolivia, si querés bien, si no también, digamos. Esas son las condiciones que pone Alemania para financiar. Cuando veamos DBC, les voy a nombrar algunos de esos temas en los cuales no estaba de acuerdo la cooperación alemana para financiar con este documento base de contratación del decreto supremo 181. Cuando llegue el momento se los voy a comentar. ¿Algo más? Porque nos vamos. Bueno. Ingeniero, el último, ¿me puede decir sobre el artículo 62, por favor, el inciso A? 62, inciso A. Proceso de contratación para educación pública. A. Considerando las siguientes actividades. ¿Cuáles son las actividades que hay que hacer para una contratación, para una licitación pública? Son actividades previas a la licitación. 2 puntos. ¿Qué cosa? Hay que elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia. Hay que hacer la solicitud de la contratación. ¿Por qué? Porque el que inicia la contratación es la MAE. Entonces yo tengo que solicitarle como unidad solicitante a la MAE, MAE, esto está en el presupuesto, tiene plata, aquí está la certificación presupuestaria, por lo tanto yo le pido a usted, MAE, ¿no es cierto?, que me dé la autorización y la MAE sacará una resolución autorizando el inicio de la contratación. ¿Qué más tiene que hacer?
hay que hacer la elaboración del DBC. ¿Quién hace el DBC? El DBC es un formato, ¿no es cierto?, modelo, que es obligatorio. Pero los temas específicos de cada licitación lo tiene que hacer la unidad solicitante. La unidad solicitante le mete las cosas específicas, se lo entrega a la unidad administrativa de finanzas y es la unidad administrativa de finanzas la que la sube el SICOE. ¿Sí? Entonces, elaboración del DBC, autorización del inicio del proceso de contratación, entre otras, que son las actividades que se hacen previas, ¿no es cierto?, al proceso de contratación. Después viene el inicio de la contratación con la publicación y la convocatoria en el SICOE. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Ingeniero, disculpe, yo tenía entendido de que las especificaciones técnicas se las hacían mediante las consultorías, pero no sé si está bien el concepto y no sé si el tema de un DBC para la contratación de una consultoría, ¿qué sería en esa parte de las especificaciones técnicas? A ver, yo le contesto sí y no. Supongamos el caso de la consultoría. Voy a contratar los estudios para hacer tal carretera. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la unidad solicitante, los ingenieros que están ahí, son los que preparan, ¿no es cierto?, lo que se llaman términos de referencia. Voy a hacerle una aclaración. Fíjense que en el artículo 62, a ver, mejor se lo voy a mostrar. En el artículo 62 dice, ¿sí? Actividades previas, elaboración de especificaciones técnicas o términos de referencia. ¿Cuál es la diferencia entre especificaciones técnicas y términos de referencia? La diferencia es que las especificaciones técnicas son para la obra, que dice el hormigón debe ser un hormigón, ¿no es cierto?, H30. El acero debe ser un acero AC50. La cerámica debe ser una cerámica esmaltada de alto tráfico de 4 milímetros de espesor. La pintura debe ser pintura tal. Esas son especificaciones técnicas. Sin embargo, cuando se habla de términos de referencia, son para las consultorías. ¿Sí? Esos son. Donde dice, ¿no es cierto?, tendrá los términos de referencia. El ingeniero especialista en asfalto para hacer el diseño tiene que ser un especialista que tenga 10 años de experiencia. Los límites máximos de los espesores deben ser tales, o las características de los yacimientos donde se saca el material son, etcétera, etcétera. Entonces, los aspectos técnicos de una construcción se llaman especificaciones técnicas, pero los aspectos técnicos del alcance del trabajo de una consultoría se llama términos de referencia. Ok, con esa aclaración, cuando se van a hacer los términos de referencia para contratar una consultora, que puede ser para hacer un diseño o puede ser para hacer una supervisión, eso lo elabora, ¿no es cierto?, los profesionales que están en la unidad solicitante. Si es una obra, ¿no es cierto?, que hay que licitar, muchas veces, dependiendo de la magnitud de la obra, si es un camino, seguro que ya ha habido una consultoría que ha elaborado el proyecto. Y dentro de ese proyecto, cuando una consultora elabora un proyecto, hace las especificaciones técnicas de la obra, el cómputo de la obra, los planos, un presupuesto estimado. Pero eso es lo que le entrega una consultora a la entidad licitante. La unidad solicitante, al momento de licitar, tiene que revisar todo aquello y estar de acuerdo. Capaz que lo cambia, ¿no es cierto? Capaz que cambia el precio de referencia o capaz que cambia algunas cosas, ¿no es cierto?, de ese estudio. Y esa es responsabilidad de la unidad solicitante. Hay veces también, por ejemplo, el municipio, ¿quién ha hecho proyectos de la escuela?
Muchas veces algunos de esos tipos de proyectos los hacen los profesionales mismos de la unidad solicitante. O un canal, algunos canales, ¿no es cierto? La alcaldía no los ha dado a una consultora para que haga el diseño. Hay una unidad de drenaje en la alcaldía que tiene profesionales que hacen el diseño, el precio, referencia, etcétera, ¿no es cierto? Y no hay una consultora que los hubiera hecho. ¿Ok? ¿Entiende la diferencia? Clarísimo, ingeniero. Ok. Bueno. ¿Están entusiasmados? ¿Alguna más pregunta? Yo no tengo problema en seguir. Bueno, ¿qué vamos a ver en la próxima clase? La próxima clase, modalidad de contratación por excepción. Modalidad de contratación. Fíjense la cantidad de cosas que hay por excepción. Contratación, las condiciones para la contratación por excepción, o sea, ¿cuándo? Contratación de desastre y emergencia. Definición de la modalidad de contratación por emergencia, responsable. Contratación directa de bienes y servicios. Contratación, causales para la contratación. ¿Cuándo puedo hacer contratación directa? Condiciones para la contratación directa. Contratación de auditoría, eso no nos interesa, no es nuestra pega. Contrataciones con financiamiento del proponente, llave en mano y concesiones. Y concesiones administrativas hasta el 78. Capaz que solamente en llave en mano, contrataciones y concesión, ¿no es cierto?, nos tiremos una clase. Acá la concesión administrativa, lo único que dice la norma es un párrafo. En contrataciones llave en mano, ¿no es cierto?, son 3 párrafos. Pero de contrataciones llave en mano, capaz que le hable media hora, y de contrataciones por concesiones, capaz que le llave media hora, porque esto no dice nada. Ok. Muy jóvenes. Además tienen todo el día de mañana, ¿sí? Feriado. Hasta el artículo 78, ingeniero. Sí, señorita, hasta el 78. La de seguros tampoco nos interesa. Alimentos tampoco nos interesa. Farmacéuticos tampoco nos interesa. Material de construcción, pues no. Hasta el 78 no la compliquemos más. ¿Ok? Muy bien. Si no hay más preguntas. Hasta luego, jóvenes. Hola, ingeniero. Buen feriado. Igualmente. Lean y lean. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias, ingeniero. Recording